Hola a todos, bienvenidos a MSA Talks. Estamos muy contentos de estar aquí en esta noche. Bueno, esperamos que sea un tiempo de bendición. Sabemos que hay un tema muy importante del cual queremos hablar en esta noche y estoy aquí con algunos invitados especiales. A mi lado está Juan Sebastián, mi discípulo y amigo. Hola, buenas noches, pastor, buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros y bienvenidos. Bueno, también tenemos aquí al pastor Julián Flechas desde Mosquera. Bueno, un saludo para todos. Qué privilegio estar hoy aquí compartiendo este nuevo capítulo de MSA Talks. Y tenemos con nosotros también a un invitado muy especial, Felipe Salamanca desde Ciudad de México, está con nosotros. Un privilegio poder compartir con ustedes, estar en MSA Talks y a la expectativa de lo que vamos a aprender. Amén. Y bueno, sin demorarnos, el tema es cómo ser influencia. Pero lo que más me impresiona es ver que a veces nosotros como iglesia no hemos sido capaces de desarrollar las dos funciones al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Obviamente el sal está hablando del sabor, ¿no? Y creo que la semana pasada incluso Sara habló un poquito de eso en MSA Talks, pero el punto aquí es, la sal habla del sabor, la luz habla de algo que es visible. Y son dos, digamos, valores diferentes o esencias diferentes. Y he visto que muchas veces cuando la iglesia es mucho como sal y realmente tiene ese sabor diferente y empieza a apartarse mucho del mundo y deja de ser luz y deja de influenciar en el mundo. Y muchas veces vas a ver que es común una iglesia que es muy santa, una iglesia que tiene muchas cosas, pero ha abdicado completamente de su influencia hacia afuera. Y por un momento nos sentimos muy bien y decimos, wow, cómo ha crecido, cómo nos estamos fortaleciendo y santificando, pero al mismo tiempo estamos dejando de lado la comisión que Jesús nos dejó, que fue ir y predicar. Ustedes necesitan incomodar a las tinieblas, incomodar a la oscuridad con su luz. Y he visto que por otro lado, las iglesias que muchas veces se han enfocado en ser relevantes, influyentes, son las iglesias que menos tienen sal. Tienen mucha luz, pero poco sal. Y entonces muchas veces el mensaje que más llega hacia afuera es el mensaje de que obviamente, bueno, Jesús te ama, Jesús te acepta como tú eres y todo, pero el mensaje de la santidad que mucho tiene la iglesia que ha conservado la sal, no ha llegado hacia afuera muchas veces. Jesús te quiere transformar, Jesús quiere cambiar tu carácter. Y bueno, creo que en parte también por eso la iglesia ha perdido un poquito su influencia. Muchas veces o estamos completamente enfocados en ser santos y por eso dejamos todo lo demás a un lado, o estamos completamente enfocados en ser influyentes y dejamos la santidad a un lado. ¿Sí me están entendiendo? Y yo creo que eso explica muy bien un poquito nuestro conflicto cuanto a la influencia. Bueno, creo que en estos tiempos más, creo que es donde la iglesia más tiene que ser luz, sin dejar de ser sal. Creo que es clave lo que dices, es wow, porque nunca lo había visto desde esa perspectiva de lo que es la sal y lo que es la luz. Siempre, pero creo que ese ha sido un error tal vez de la iglesia por años, que como que no ha tenido un equilibrio y que como que en estos tiempos tan importantes que se vive de tanta controversia y donde la iglesia o la función de la iglesia ha sido tan cuestionada precisamente por su función o su trabajo, es donde realmente necesitamos volver a equilibrar la balanza, siendo sal pero también siendo esa luz y esa influencia que el mundo está reclamando. Creo que en este momento más que nunca en la historia hablando a nivel de Colombia, pero aún en el mundo entero, se está reclamando la posición de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Yo creo que el mundo ha gritado, ¿dónde está la iglesia? Y de pronto la posición de la iglesia es mostrar pues su papel frente a la sociedad, que lo ha hecho durante mucho tiempo, pero a veces de una forma un poco más de pronto no oculta, sino de pronto como la posición de la iglesia ha sido un poco menos vista, no ha sido tan visible, y de pronto por eso la gente dice, ¿y qué ha hecho la iglesia? Entonces es donde tenemos que empezar a decir, bueno, la iglesia no ha cambiado su esencia, su perspectiva, su poder. Lo que pasa es que no se ha visto al mundo y creo que ese es el tiempo de mostrar el cristianismo y la iglesia afuera. Él dice exactamente lo que tú decías, él dice, no escondan su luz, por favor, no tapen la luz, sino que pónganla en lo más alto para que todos vean la luz que hay en la iglesia de Cristo. Y de pronto para empezar... Una cosita, qué pena por interrumpirte, pastor. Un comentario que sí me parece súper importante hacer sobre este verso.
es que de pronto cuando nosotros somos luz y empezamos a hacer influencia, cae el riesgo de pensar que se trata de nosotros. Pero lo que dice Jesús es que todo el mundo vea su luz y que vean sus buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, claro, tenemos que ser luz, tenemos que ser influencia, pero también tenemos que ser muy conscientes que no es para quedarnos con nosotros, Claro. con el crédito, sino que lo que hacemos tiene que hacer que las demás personas glorifiquen al Señor y no a nosotros. No, y creo que eso pasa por la pregunta que yo iba a hacer, que es, ¿qué es tener influencia o ser influencia? Porque eso va a definir exactamente cómo nos vamos a aportar, cómo nos vamos a lanzar a alcanzar el mundo. Ser influencia es ser acepto o que hablemos lo que la gente está de acuerdo y lo que ellos quieren escuchar, o ser influencia es hablar realmente de lo que tenemos que hablar en nuestro mensaje. No sé, Pipe. Sí, yo creo que algo bien importante y algo que yo creo que todos han tocado en ciertos sentidos, el problema de muchas iglesias que son notorias, de pronto confundimos la notoriedad con la influencia. Y la influencia no siempre notoriedad. Si eso fuera así, conoceríamos los nombres de todas las personas que dieron su vida por el Evangelio, transformaron el mundo, pero su nombre no se conoció. Entonces, Completamente yo anónimos. creo que exacto, y hay una diferencia entre, yo creo que la influencia tiene que ver más con fidelidad que con notoriedad, me Wow. explico. Eh, Cuando yo influencio a alguien es porque quiero llevarlo a algo. Y como creyentes, toda nuestra ambición es porque sabemos lo que somos, sabemos lo que tenemos que reflejar. Eso está claro en 1 Pedro 2. Dice, ustedes son linaje escogido, primero habla de la identidad, ¿no? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos un propósito claro y es, ¿qué es la luz? ¿Quién es la luz? La luz no es algo, no es un concepto impersonal o ambiguo. La luz es Cristo. Y si nosotros somos luz, ¿a quién nos parecemos? A Cristo. ¿A quién Claro. predicamos? A Cristo. Entonces, creo que lo que se ha confundido mucho es, si yo soy popular, entonces soy influyente. Y eso puede ser cierto, pero no influyente hacia lo que realmente somos llamados. Y cuando la iglesia pierde de vista qué es influenciar, sino llevar a otros a Jesús, pues entonces se desvirtúa la identidad de la iglesia. Ya no podemos decir otra cosa, que nos estamos pareciendo más al mundo que a Jesús. Entonces yo creo que tenemos que tener como esta distinción entre lo que nos va a hacer realmente influyentes es ser realmente fieles, no Wow. ser como el mundo en tratar de cautivar la atención como todo el mundo la cautiva, sino con el Evangelio. Entonces creo que el definir y el entender qué es influencia es crucial para saber cómo actuar y cómo influenciar. Creo que estamos ahorita en un mundo, y pues más por la influencia de las redes sociales, los famosos influencers, y sobre todo que en este tiempo los jóvenes se han movido mucho hacia esto, y como que también se reclama de parte de la iglesia, pero comparto lo que dice Pipe, no es ser el influyente, el popular, porque creo que como que hay una línea delgada entre esas dos partes. La gran mayoría de los influencers sí, están influyendo de alguna forma, pero la mayoría de ellos buscan es la popularidad, buscan es, obviamente, porque ya se volvió esto también una forma de vida, lucrativa también, de hecho, pero a veces la iglesia no puede caer tampoco en ese punto extremo, porque pues cada persona tiene algo que compartir, pero no es la verdad, y creo que la iglesia cristiana no puede dejar de hablar la verdad, de ser influencia, pero hablando la verdad, y la verdad de lo que habla la Biblia. Y creo que lo que este tiempo más nos reclama como iglesia es influyamos con la verdad, porque el mundo está lleno de mentiras, está lleno de engaños, muchas personas que dicen ser influyentes, sí lo hacen, pero de manera negativa, y a lo largo de toda la historia hemos visto personas muy influyentes en el mundo, pero con un engaño, con una manipulación y con una mentira. Y es cuando la iglesia tiene que ser esa luz. La luz disipa las tinieblas representan esa mentira, ese lado oscuro, y es la verdad de la palabra que es esa luz que
quita la mentira, que hace que la gente conozca esa verdad, que los va a hacer libres. Entonces creo que es el papel que en este tiempo nos toca como iglesia a todos, poder hablar la verdad, porque a veces pienso que no sé, se ha sentido también como que también hay muchos sectores que quieren silenciar la iglesia. La voz de la iglesia quiere ser silenciada en estos tiempos, ya uno publicar algo en una red social como pastor, entonces como que no, usted solo dedíquese a hablarlo de su iglesia, pero usted no puede hablar de temas sociales, usted no puede hablar de temas políticos, usted no puede hablar de temas de educación, porque eso lo tiene que hablar otras clases de personas, pero como que hay personas de pronto los que como que nos quieren censurar o silenciar a la iglesia cuando tenemos una verdad, que es la verdad de Jesús, la verdad de la Biblia, que va a traer luz a muchas personas. Entonces como que siempre hay una confrontación frente a este tema. Y creo que siempre debe ser así, porque si no es así, es porque de alguna manera estamos hablando de cosas que les han agradado. Y si eso ha sucedido, nos hemos perdido completamente. Porque, bueno, yo leí un texto y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 17, él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en otro texto, obviamente muy conocido, él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y lo que él está diciendo aquí es, si yo me pongo a hablar como ellos quieren escuchar o con bonitas palabras o con en otra traducción dice elocuencia humana, estoy vaciando la cruz de su poder. Y creo que el momento en que el evangelio deja de ser escandaloso o que nuestro mensaje deja de alguna manera de ofender, entonces es muy posible que estemos caminando muy mal, muy mal. Y de alguna manera él está diciendo, mira, puede haber elocuencia humana, pueden hablar de una manera, no sé, que alcance a la gente, a las diferentes generaciones, pero siempre y cuando haya poder en el mensaje. Tiene que haber poder en el mensaje. Ustedes tienen que hablar el evangelio tal como es. Si ustedes tratan de poner mucha elocuencia humana y pierden la unción, pierden el mensaje, pierden el evangelio, entonces nos hemos perdido completamente. Sí, y también que muchas veces nos creemos la mentira que nos venden afuera, y es que la solución a nuestros problemas es externa. Entonces, si el problema es el gobierno, cambiamos el gobierno. Si el problema es tal, como que siempre miramos hacia afuera, pero en el fondo el problema siempre está en el corazón del hombre. Tenemos gobernantes corruptos porque las personas somos corruptas. Tenemos violencia en las calles porque las personas somos violentas. Y claro, podemos tomar medidas, podemos crear nuevas leyes, podemos hacer cosas, pero eso es cortarle la rama a un árbol que eventualmente va a volver a crecer porque no se ataca el problema en donde está en realidad. Y se nos olvida, como mencionabas ahorita, el pasaje de Romanos 1, el evangelio es poder de Dios. Y poder para transformar verdaderamente a una persona. Vamos a dejar de tener corrupción cuando la corrupción se salga del corazón de los colombianos, y eso solo se va a poder hacer por la cruz. Por la cruz. Entonces también a veces nos distraemos mucho pensando en muchas cosas que podemos hacer que son bonitas, pueden ser prácticas, pero no van al corazón del problema, y como no van al corazón del problema no lo solucionan. Y quizás como iglesia somos los únicos que podemos hacer algo, porque un gobernante jamás va a poder cambiar el corazón de una persona. De acuerdo. Pero la iglesia, sí, no por nuestro mismo poder ni por nuestra misma piedad, por el Señor a quien servimos. Y de pronto aquí entramos en el punto, creo que es a lo que vamos. Entonces, entendiendo que ser influencia no es ser popular, no es hablar lo que el mundo quiere escuchar, ni acomodarse al mensaje que ellos quieren oír, ¿cómo puedo ser influencia? Entonces, ahorita, ¿cómo la iglesia puede de pronto volver a esa posición, ¿sí? Y no es que antes estuvieran dando a la iglesia las circunstancias, hey, vengan, influencienos, llévenos, inventen algo nuevo y pues cambien la humanidad. Es lo opuesto. Pipe hablaba ahorita de cómo en muchas de esas situaciones en que la iglesia de alguna manera trajo una reforma a la sociedad, todas las esferas, fueron situaciones muy adversas, situaciones horribles. Entonces, cuando viene la reforma protestante, cuando pasan tantas transformaciones, son en momentos así, y la iglesia se levanta con una respuesta que la sociedad no había encontrado sola. Entonces, de pronto, no sé, ¿cómo podemos empezar a hacer influencia? Yo creo que hay algo bien crucial, y es, primero tenemos que volver,
los primeros 300 años de la iglesia son fundamentales para entender cómo la iglesia revolucionó el mundo. Y si uno ve desde Hechos de los Apóstoles hasta, mejor dicho, hasta San Agustín, que fue 300 años después, uno ve un patrón y es la gente tenía una pasión en común y era la cruz de Cristo reflejada en todo lo que ellos pensaban, en todo lo que ellos hacían. Entonces, lo que, lo que yo hago está influenciado por lo que más amo. Entonces, ellos realmente no tenían otra cosa que a Cristo, porque Cristo les costaba la vida. Vamos a poner el ejemplo de un judío que se convertía al cristianismo en el primer siglo. Básicamente, ¿qué hacía la familia? Sobre todo después del año 70 después de Cristo, no solamente lo desheredaba, como probablemente pasó con Pablo, que él tenía, en Filipenses capítulo 3 vemos que él tenía una buena posición social, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, dice, todo eso lo cuento por basura, porque todo eso lo perdió por amor a Cristo. Y yo siento que a veces el miedo de muchos creyentes modernos es perder al mundo al reflejar a Cristo. Y más bien queremos ganar el mundo usando a Cristo. Entonces yo quiero que Cristo me dé el mundo, pero no quiero a Cristo. Y yo creo que el primer paso hacia la influencia es el arrepentimiento, porque yo creo que si miramos las historias de la gente que dio su vida por el Evangelio, por la única motivación de que Dios los conocía y eso era suficiente. Entonces mi pensamiento constantemente es, Señor, ayúdanos a levantar una generación donde ser conocido por ti sea lo máximo, porque entonces ya no va a importar ser popular, ya no va a importar que me aplaudan, va a importar es que yo te conozca y te refleje. Y a eso es lo que fuimos llamados y eso nos permite soltar todo lo que este mundo ofrece. Y cuando el mundo ve, pero porque esa persona no necesita 20 carros y 80 casas y porque esa persona no necesita tener 1.000 millones de seguidores en Facebook para ser feliz, es porque tiene algo mejor. No porque está en la misma carrera por conseguir lo que el mundo consigue, sino porque perdió el mundo porque ganó algo mejor y ese alguien es Cristo. Entonces, creo que si uno mira el origen del cristianismo, terminaron transformando la sociedad y hoy conocemos, hay un ejemplo en un libro que me encanta que dice, hoy la gente nombra a su hijo Pablo y a sus perros Nero, y Nero era un emperador, Nero era el popular, pero Pablo murió decapitado probablemente, encarcelado y en el anonimato, pero transformó el mundo. Creo que bueno, lo que dice Pipe es bien, bien clave de entender también como que a veces se nos olvida y la iglesia a veces olvida eso, el poder transformador que tiene en una sociedad desde el inicio, desde la época de Jesús, de todo lo que por siglos se ha venido y que el mundo a veces no lo ve así, pero lo que dice ahí de Pablo, cómo murió en el anonimato, pero cuántas vidas ha transformado y esa es una manera de influir de la manera correcta a través de la verdad. Que tristemente se hace más notorio de pronto otra clase de personas que no influyeron o influyeron de manera negativa y pues trajeron fue otra clase de cosas, pero es como el tiempo de recordar la iglesia, su papel en el mundo, la influencia que ha tenido en todas las esferas. De pronto, bueno, Juan que conoce un poco más, puede hablarnos de esas etapas donde la iglesia ha sido efectiva en su poder de transformar sociedades enteras. Sí, yo pienso que quizás lo que yo diría es la manera de ser influyentes es ser la iglesia. A veces pensamos que se nos puede ocurrir una mejor manera de hacer las cosas que como Dios lo hace, como que la manera nuestra, porque somos tan inteligentes, va a ser mejor. Y yo pienso, por ejemplo, ahorita que vemos tantas atrocidades que se cometen en las calles casi todos los días, pues es muy triste. Y viene como una indignación, un ¿qué hago cuando yo veo todo lo que está pasando, todas las injusticias que se cometen? Y el Señor Jesús fue muy claro
cuando nos dijo qué tenemos que hacer. Dijo, por ejemplo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te está persiguiendo, no devuelvas mal con mal. Dice, perdona a las otras personas cuando te ofenden, independientemente de si está arrepentido, de si te pide perdón, de si se lo merezca, simplemente di perdona. Y esas cosas nos entran en reversa porque, pues claro, yo veo todas las barbaridades que hacen y no me nace perdonar porque no es tristemente en contra de la naturaleza humana, amar al que no se lo merece, perdonar al que no se lo merece, y pensamos que otras cosas pueden tener una mejor solución, pero yo pienso, por ejemplo, en Sudáfrica, ahorita que el pastor Julián me estaba pidiendo un ejemplo específico, lo que hizo Nelson Mandela para reconciliar a un país fue no pagar mal con mal, fue amar a sus enemigos y fue hacer lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Y el apartheid, que fue de los peores inventos que se nos ha ocurrido como humanidad, lo acabó un hombre que seguía las enseñanzas de Jesús, un cristiano que estaba siendo cristiano, no estaba improvisando, no estaba probando mejores ideas, sino que estaba siendo la iglesia, estaba haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Así como Martín Lutero, así como Martin Luther King Jr., ahorita en el siglo XX, tantos hombres y mujeres de Dios que fueron usados para reformar la sociedad y en su momento, como dije, en momentos de adversidades, tuvieron una idea o pensaron en lo que podían hacer. Así podemos mencionarlo ahorita, pero así empezaron las escuelas públicas. Así fue en la reforma protestante, no fue solo una reforma teológica, no fue solo una reforma pues para cambiar la iglesia católica y eso y aquello, fue una reforma que cambió el mundo. Cambió absolutamente todo. La educación a partir de ahí empezó a ser ofrecida a todas las personas. Antes era dedicada solamente al clero de la iglesia y ahora se inventa la imprenta. Estuvimos hablando un poquito de eso y se inventa la imprenta. A partir de ahí empieza la alfabetización de la gente común. Una reforma que pasó obviamente por un hombre espiritual, un hombre que escuchó un llamado de Dios y no sabía que generaría su obediencia. No solo una reforma en la iglesia, pero una reforma en todo el mundo. Y creo que eso nos lleva a 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Y creo que de eso hablaba Pipe, de eso estamos hablando todos nosotros. La mejor manera para que la iglesia sea influencia y no se pierda, es realmente imitar a Cristo. Es nuestro modelo en absolutamente todas las cosas, es quien nos enseñó cada paso. Y entonces vemos vez tras vez cada uno de esos hombres y mujeres. El principio de la no violencia de Martin Luther King Jr. Vino del mismo Jesús. Él dijo, mira, cuando te golpeen, no los golpees otra vez. Hazlo diferente, como tú bien lo mencionabas. Y todo eso empieza cuando estamos dispuestos a sacrificar la manera como nosotros vemos el mundo y como nos han enseñado a ver el mundo. Y estamos dispuestos a ponernos en nuestras rodillas. Y Pipe lo dice, y me encanta cuando él lo dice, y estudiar la palabra en nuestras rodillas, en una posición de humildad, para poder decir, Señor, quiero aprender a ver las cosas como tú las ves y hacer las cosas como tú las haces. Bueno, creo Total, que sí. yo creo que... No, adelante, pastor. Diga, Pipe, el invitado de México. No, yo solamente iba a decir que la manera en la que nosotros hacemos, evidentemente empieza con el estudio de la palabra en nuestras rodillas y cómo se refleja eso en Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto más nosotros debemos asumir esa misma actitud en todo? No hay tarea pequeña cuando se hace para un Dios eterno. Y yo creo que no podemos menospreciar las pequeñas, enormes tareas y podemos repasar toda la historia y ver cómo creyentes en diferentes épocas con pequeñas acciones de servicio cambiaron la sociedad en la que vivían. No tenemos que ir más allá del libro de Filemón. El libro de Filemón yo creo que es el tratado antiesclavitud más antiguo que tenemos, solamente por una acción de Filemón. Tenemos buena evidencia para creer que Filemón recibió a Onésimo, su esclavo, y en el sistema romano, Filemón tenía el derecho de maltratar, de matar, de hacer lo que quisiera con Onésimo porque Onésimo había huido ilegalmente. Pero Pablo le plantea un mejor camino
Y le dice, Filemón, recibe a Onésimo como un hermano. Es más, le dice, como a mí mismo. Eso en una mentalidad grecorromana en el primer siglo era una locura, porque no había ningún tipo de amistad si no te representaba un interés personal. Y aquí está Pablo diciéndole a su discípulo Filemón que con su manera de vivir transformara y erradicara funcionalmente, es decir, erradicara con la práctica la esclavitud romana. Entonces, si vemos otra vez en el siglo XIX, la esclavitud en el Nuevo Mundo se abolió con principios bíblicos. Específicamente el libro de Filemón nos muestra que nadie puede menospreciar los pequeños o las pequeñas acciones hechas para un Dios vivo. Y probablemente yo nunca vea el fruto de lo que haga, pero yo no sé cómo eso va a impactar a las generaciones que vengan. Una sola persona que viva de acuerdo a lo que cree es suficiente para atraer a otros a su fe. ¿Por qué? Porque si uno mira las manifestaciones contra el gobierno, si uno mira las revueltas estudiantiles, si uno mira cualquier agitación social, es una indignación porque uno confió en alguien que le falló. Pero si uno ve la palabra y si uno refleja a Cristo, uno está reflejando que uno confió en alguien que no puede fallar jamás. Y ese es el clamor de los jóvenes, ese es el clamor de las familias. ¿Por qué se rompe la familia en una sociedad? Porque cuando cada quien tiene su propia conducta moral, pues entonces ya no importa si un papá traiciona a la mamá y traiciona la confianza de sus hijos, pero cuando yo tengo un Dios fiel, voy a reflejar la fidelidad por la que clama mi nación, así sea en mi célula, en mi familia, en donde sea. Eso tiene un poder transformador que no se puede subestimar. Bueno, creo que allá era donde iba a hablar de esas pequeñas acciones que habla Pipe, porque es como la manera más fuerte de mostrar esa influencia. Ahorita en un mundo tan conmocionado, tan revolucionado, donde como que cada uno muestra una posición, pero como que va contraria a muchos de los principios. Y aún muchos cristianos, muchos jóvenes que como que a veces no entienden cuál es su posición, y es lo que dice el pastor Lau, es ser Cristo, o sea, ser la iglesia, ser como Cristo, ser imitadores de Jesús. Creo que no hubo alguien más influyente en el mundo hasta el día de hoy que Jesús. Ninguno, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, absolutamente nadie que han pasado la historia y que se habla de ellos aún hoy en día, pero ninguno pasó a ser tan influyente. Gandhi, muchos de los principios de los que hablaba también eran bíblicos, claro. Eran netamente hablando de Jesús, sin creer en él directamente, tal vez, pero todo tiene que ver con la forma de ser de Jesús. Entonces creo que la posición de uno como cristiano es definitivamente mostrar a Cristo en cada una de las acciones y en esas pequeñas acciones, porque a veces queremos ser los grandes influenciadores de masas. Sí, queremos influenciar naciones enteras, y creo que a eso hemos sido llamados, pero ¿cómo lo están cambiando? Con violencia, con odios, con resentimiento social. Eso no cambia nada, eso está trayendo más caos y no está generando ninguna clase de transformación. Entonces ahí donde la iglesia aparece con el mensaje no de nosotros, no es algo que nos inventamos nosotros, que es el discurso de moda, ay, la paz, queremos la paz, no, es que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios es la verdad, allí está nuestro manual de conducta y lo que debemos hacer en todo tiempo. Y esas pequeñas acciones van a generar más influencia que cualquier otra situación. De acuerdo. Y es la fe sin obras es muerta. Y entonces, ok, estamos diciendo que lo primero a hacer es poner nuestros ojos en Jesús. Puestos nuestros ojos en Jesús, entonces necesitamos seguirlo. Necesitamos realmente empezar la caminada de la fe, empezar a actuar, empezar a orar. Y creo que hice algunas semanas atrás esa autorreflexión y de decir que de pronto, sí, como iglesia, hemos quedado un poquito atrás en eso. Hemos hablado, nuestro discurso hacia adentro ha sido muy bueno, pero de pronto, ¿dónde están esas evidencias? ¿Dónde están esas obras? Que realmente la gente pueda ver la luz de la iglesia. Y entonces de pronto tenemos sal,
pero no hemos llegado todavía a ese nivel donde la gente ve la diferencia que hace la iglesia otra vez. Y creo que eso fue algo que estuvo muy claro a lo largo de otros siglos, de otros tiempos, y hoy necesitamos otra vez convencer a la sociedad, no que dependamos de eso, pero porque Jesús nos mandó a hacerlo. Quiero que muestren a la sociedad que ustedes son diferentes, no para su propia gloria, para darme a mí la gloria, pero muestren que hay luz en ustedes y ellos van a ver que su estado, la oscuridad. Sí. De hecho, ahorita que estás mencionando esto, yo recuerdo la historia de dos hermanos más o menos en el siglo IX. Ellos se llamaban Cirilio y Metodio. Ellos eran, bueno, dos monjes que fueron a evangelizar al lugar en donde hoy queda la República Qué Checa. nombres, ¿no? Entonces, ellos fueron a este reino, se llamaba Moravia, y ahí la gente no sabe leer y escribir, todos eran analfabetos y no tenían ningún sistema de escritura. Y ellos, para evangelizar a este pueblo, porque su intención era esa, se inventaron un sistema de escritura. Se lo enseñaron a las personas, les enseñaron a todos leer y escribir y tradujeron la Biblia a su idioma, pues con la nueva escritura que les habían enseñado. Y se tomaron una cantidad de trabajo por estas personas, primero porque las amaban, porque se tomaban en serio su trabajo, pero también porque están dispuestos a servirlas. El Señor Jesús dijo que el que quiera ser más grande, más importante, más alto, sea el siervo de todos. Y claro, el trabajo de inventarse un alfabeto, enseñarle a leer y escribir a un mundo de gente y después traducir la Biblia a ese idioma usando ese nuevo alfabeto es un trabajo muy grande. Ellos lo hicieron no porque estaban buscando su propia gloria, porque no les interesaba, estaban buscando primeramente el reino de Dios. Y pues lo que hicieron es literalmente cambiaron el mundo. Este alfabeto evolucionó y eventualmente hoy se conoce como el alfabeto cirílico, que es el que utilizan en Rusia. No le pusieron cirílico porque lanzaron los dados, sino en honor a uno de esos dos hermanos. Y también vemos que cuando estamos en verdad dispuestos a servir a las personas con la motivación correcta, buscando el reino de Dios primero, entonces Dios hace cosas como... Yo creo que ellos nunca en su vida se alcanzaron a imaginar la influencia que tendrían. 1200 años después de su vida seguimos hablando de ellos, y aunque muchas personas quizás no los conozcan, siguen escribiendo como ellos lo enseñaron. No, y a eso iba. Los moravios después son conocidos por su fe inquebrantable. De hecho, por ejemplo, John Wesley es después alcanzado, él cuenta su experiencia personal con Jesús, él es alcanzado cuando llega a una iglesia de ese pueblo que fue alcanzado antes por el mensaje de Cristo, y ellos en eso John Wesley es completamente reformado, su fe, él tiene un encuentro con Jesús y es completamente transformado, y ahí nace el avivalista John Wesley. Entonces uno nunca sabe cuál es el producto o el fruto que va a salir de nuestra decisión de imitar a Cristo, como hemos dicho aquí, y creo que sin duda alguna esa es la mejor manera de querer influenciar a nuestra sociedad. Creo que sí, en este tiempo más que nunca que reclama de la luz de la iglesia cristiana, es también como un llamado a los jóvenes de decir, bueno, ¿de qué forma estás influenciando? Empezando desde su propia casa, ¿sí? Porque queremos cambiar un país, pero no hemos cambiado nosotros y no hemos cambiado nuestra familia, o sea, ahí ya empieza como un contrasentido. Entonces, queremos cambiar una sociedad, un país, pero empieza el cambio desde nosotros. Hay un pensador influyente actualmente, y él dice lo siguiente, él dice, muchos quieren cambiar al mundo, pero no arreglan su propio cuarto. Entonces, primero empieza arreglando tu cuarto. Exacto. Y él dice, y la gente, la primera vez que lo dijo, se reía, se burlaba de él, pero es completamente adecuado lo que él dice y correcto. Y podemos decir lo mismo a la iglesia. Si nosotros no hemos sido obedientes en las pequeñas cosas, como decía Pipe, ¿cómo esperamos que el Señor nos envíe las grandes cosas? ¿Cómo esperamos que el Señor nos confíe avivamientos y transformación social y todo eso, si no nos hemos lanzado a ser fieles en las pequeñas obras, en las pequeñas cosas? Yo creo que también hay algo que, bueno, pensando acá, sobre las personas que a veces quieren influenciar, pero el hacer pequeñas cosas, Dios mismo se va a encargar de mostrarlas grandes. Creo que todas estas personas que hoy en día nosotros creo que seguimos por la influencia que tuvieron a nivel mundial, ellos nunca pensaron en lo que tú decías, el alcance que iba a tener, pero Dios mismo se encargó de masificar ese mensaje, y creo que todo iba también en la motivación. Creo que también es clara una pregunta para muchos, aún para los mismos jóvenes que hoy en día salen a
a querer buscar un nuevo país. ¿Qué me motiva a mí ser un influenciador? Los que salen en redes sociales, en YouTube, los que quieren ser famosos, pero ¿cuál es la motivación? Algunos es la fama, otros el dinero, pero la iglesia, ¿cuál es la motivación? Es hablar la verdad de Jesús y transformarla con un mensaje diferente, pero sin tener la mala intención o la mala, como la mala motivación. Creo que Dios mismo se encarga de que eso pequeño, esas pequeñas acciones, Dios se va a encargar de hacerlas públicas. Es lo que también la oración del Padre Nuestro dice, que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces yo pienso que Dios sí está empeñado en mostrar su luz a través de nosotros, pero que sea la luz de Él. O sea, eso pequeño que tú haces, eso que tú estás haciendo, de pronto los jóvenes se sienten a veces reprimidos, o las familias, porque dicen, pero yo ¿qué puedo aportar? Bueno, empieza por tu casa, empieza por ser testimonio, empieza con una pequeña acción. ¿De qué sirve una célula? ¿De qué sirve un discipulado? ¿De qué sirve? No, bueno, incluso también hay quienes piensan de qué me sirve orar. Yo que me quedo en mi cuarto orando y qué efecto tiene eso y pues el pasaje. Sobre todo esa era la pregunta ahorita, ¿qué está haciendo la iglesia? Porque nadie nos ve orar y no consideran orar como hacer algo. Exacto. Y O lo que cuestionan dice el también, pero solo orar, piensan que solo orando van a cambiar esto, no, es que toca hacer otras cosas. Claro, pero y lo que dice el Señor es, tú oras en secreto y tu recompensa viene en público. Como que yo me encargo de hacer lo que tengo que hacer en el secreto y Dios se encarga de hacer en el mundo visible para todo el mundo la recompensa a esas oraciones. Wow. Ahí también es importante, perdón, meto la cuchara un poco, recalcar que Por es la favor. oración lo que me da claridad para saber qué hacer. Porque yo creo que en momentos cruciales uno tiene que saber cómo actuar y como iglesia en la oración recibimos claridad, en la palabra recibimos claridad de cómo actuar y en la palabra hay como un contraste, ¿no? Entre la influencia de los fariseos y la influencia de los discípulos, ¿cierto? La influencia de los fariseos, Jesús les decía, ustedes son ciegos guías de ciegos. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea a dónde van y no tienen ni idea lo que está en juego. Lo que está en juego es que la gente conozca al Dios verdadero. Y los discípulos, Pablo porque decía sin arrogancia, sean hermanos, en Filipenses 3:17, sean imitadores de mí, miren los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Es decir, ¿por qué Pablo decía que lo imitaran? Porque si uno lee los versículos anteriores, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, en el capítulo 1. En el capítulo 3, él dice, todo lo tengo por basura comparado a la excelencia, a la superioridad de conocer a Cristo. En otras palabras, si ustedes me siguen a mí, van a terminar conociendo a Jesús. Y yo creo que a veces como cristianos no sabemos cuando estamos haciendo una célula, cuando estamos yendo al trabajo, cuando estamos en una aula de clases en la universidad, cuando estamos en el marco público de la sociedad. A veces la frustración es que no sabemos dónde direccionar o hacia dónde va nuestra influencia. Y yo creo que es sencillo. Nuestra meta es que si alguien me sigue a mí, termine conociendo a Jesús. Y eso es la sanidad para la nación. Ahora, eso no quiere decir que la sociedad sea perfecta, pero sí puede ser transformada. Ninguna sociedad, en ninguna época ha sido perfecta, pero ha sido profundamente confrontada con su necesidad de Dios cuando hay discípulos fieles que quieren llevar a otros a Jesús. Porque ¿cuál es la vida eterna? Juan 17 nos enseña que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo creo que cuando nosotros nos tomamos un tiempo para hacer silencio y sumergirnos en la palabra, vamos a saber cómo actuar sin la desesperanza con la que vemos las personas a nuestro alrededor actuar, sino con la esperanza de saber que hay un Dios que está obrando aun cuando no podemos ver. Pero que nuestra ambición sea que si alguien me siga a mí, termine conociendo a Jesús. Que se le olvide mi nombre está bien, pero que Jesús se convierta en su vida, en su pan, en su ambición. Entonces, yo creo que esa es la ambición de hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que Jesús habló, porque ahí es donde está la vida, no en mi sabiduría, no en mis palabras, no en que me aplaudan, sino en que Él sea
lo que yo refleje. Amén. Por ejemplo, el año pasado, empezó la pandemia, ¿no? Y bueno, todo estaba sucediendo muy rápido. El Señor puso en mi corazón hacer un reto, a llamar a todos los jóvenes a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, en cierta cantidad de días, y lo hicimos y fue severo. Y bueno, pasó ese tiempo y de pronto yo le decía a Sara, yo le dije, Sara, vamos a hacer algo, no sé, yo la llamo Saris, vamos a, no sé, empecemos un podcast, empecemos algo, no sé. Y ella me veía así como, bueno, quiero hacer algo, no sé qué, y ella solo me dijo una cosa y me preguntó, ok, severo, pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿Porque ves que otros están haciendo o porque el Señor te ha pedido que lo hagas? Y entonces, ¿por qué no empecé el podcast? Porque me di cuenta que era porque estaba viendo que otros estaban haciendo y otros estaban ganando influencia y otros estaban, y yo, ay, no quiero detenerme, pero muchas veces en mi caminada el Señor me ha dicho, mira, detente, espera, no importa, Señor, pero voy a perder mi oportunidad, y el Señor está diciendo, mira, ahorita pierdes, después ganas. Ahorita pierdes, después yo te pongo allá adelante, ¿sí? Y creo que eso es lo que a veces no hemos logrado entender. Cuando yo soy fiel y Dios me dice, no vas a esa carrera, sino a esa, no sabemos qué tiene el Señor reservado al futuro, no sabemos por qué, pero la obediencia nos permite conocer el futuro. La desobediencia nunca nos va a dejar conocer el futuro que Dios tiene para nosotros, solo la obediencia. Y yo creo que, entonces cuando Pablo dice, sed mis imitadores como yo soy de Cristo, él está diciendo literalmente, miren, les hago un llamado a la obediencia. Es loca, no siempre se explica, no siempre tiene sentido, pero iglesia, la única manera por la cual vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos envió y nos ha puesto aquí es si nosotros somos obedientes en las pequeñas cosas. La iglesia primitiva empezó dejando sus bienes. Ellos empezaron, mira qué locura, ellos empezaron dejando sus bienes, empezaron levantando personas que cuidaban de las viudas, de todo eso. Y creo que yo he hecho esa autorreflexión en mi corazón y he dicho, mira, yo a nivel personal, antes de hablar de la iglesia, pero yo a nivel personal, Lau, tengo que hacer más. Yo he hablado mucho y sé hablar, pero necesito poner por obra lo que he predicado. Y creo que esos momentos como esos nos hacen pensar realmente en nuestra fe, otra vez reevaluar nuestra fe. ¿Y qué significa creer en lo que nosotros creemos? Significa que debe haber luz, debe haber luz. Entonces de pronto, si puedo de alguna manera proponer algo para terminar es, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Habiendo dicho todo lo que hemos dicho y hablado de todo eso, la palabra queda sembrada en nuestros corazones, pero creo que muchas veces salimos redarguidos, confrontados, achatados, pero no arrepentidos y no damos fruto. Creo que, bueno, lo que tú dices es como pensaba en la palabra de Jesús que decía sobre los méritos. Y los méritos de Jesús iban enfocados a acciones, pero que acciones que nos demandan un esfuerzo de nosotros. Dice, si ustedes aman a quienes los aman, no hay mérito en eso. No. Si ustedes sirven a quienes los sirven o tratan bien a quienes los tratan bien, no hay mérito en eso. Entonces creo que la forma de ser influencia, y ese sería como la acción, es miremos qué cosas de pronto, cuando yo a alguien que me insulta, alguien que me persigue, alguien que me ofende, ¿cómo le voy a responder? Las redes sociales se ponen tan calientes y más en estas temporadas, es increíble. Ahorita pasaste por eso, ¿no? Exacto. Rápidamente, coméntanos. Acabo de pasar por un ataque de redes impresionante, me viralizaron por acá sacando un video de contexto y bueno, en fin. Y pues viene uno como en su humana naturaleza, como con 1000 pensamientos, ¿sí? ¿Cómo actúo? ¿Cómo freno esto? ¿Cómo respondo? Pero ahí es donde uno va a lo que dice el pastor Lau. ¿Qué dice Dios? Bueno, aquí aclaro la diferencia entre y creo que explica mucho lo que dices. Hay una diferencia entre ser pacificador y pacifista. El pacifista no quiere pelear ninguna batalla aunque valga la pena, porque para él no se explica la batalla y la guerra. El pacificador, él tiene en su corazón la esencia de la paz, es lo que más valora y es lo que quiere producir, pero sabe que algunas batallas son
necesarias y vale la pena pelearlas. Y creo que así se tiene que portar la iglesia. Nosotros no peleamos las batallas humanas, nosotros sabemos cuáles batallas pelear y sabemos con qué armas pelear. Pipe. Bueno, yo creo que pues uniendo como lo que hemos hablado durante la conversación, yo creo que hay tres cosas específicas que son importantes como iglesia para influenciar hacia Jesús y la primera es el arrepentimiento. Mm, Yo creo que hasta que no admitamos que no sabemos todo lo que creemos que sabemos, no así vamos a es. estar preparados para aprender. Y lo primero es arrepentirnos, humillarnos, para poder ver cómo nosotros también hemos fallado en reflejar a Jesús. Lo segundo es la motivación. ¿Cuál es la motivación que me mueve a hacer o no hacer? Muchas personas como que yo tuve una conversación bien edificante con una persona que me preguntaba esto de qué está haciendo la iglesia y muchos decían, ¿hago esto o no lo hago? ¿Salgo o no salgo? Y no entendemos que hay una pregunta más elemental y es lo que Pablo nos dice, que debe permear e influenciar todas nuestras decisiones. Sea que coman o que beban o que no lo hagan, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y cuando esa se convierte en nuestra motivación y nuestro pensamiento más básico para Mm, actuar, ahí es donde empezamos a transformar la sociedad con lo que sea que hagamos. Porque lo que hacemos, es decir, cuando usted se levante y si es esposo, sea un esposo para la gloria de Dios, que refleje a Jesús. ujú, Si usted tiene un ujú. trabajo, sea coherente en su trabajo, sea honesto con las horas de su trabajo, refleje a Jesús. Si es amigo, refleje a Jesús para la gloria de Jesús, porque eso es lo que vamos a disfrutar. Y lo tercero es preparación. Yo creo que todos nosotros necesitamos entender que tenemos un llamado a estar preparados para presentar defensa para todo aquel que pregunte por la esperanza que Ujú. tenemos con mansedumbre y con humildad. Y yo creo que eso es muy necesario. ¿Y cómo me preparo? Me preparo en la palabra, me preparo en la oración, porque eso va a informar mis acciones. Entonces esas tres cosas, arrepentimiento, motivación y preparación, son lo que nos va a ayudar a influenciar hacia Jesús y entender que no necesito que nadie me aplauda. Nadie puede estar más satisfecho que cuando su creador le dice, te amo, bienvenido a casa, buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo creo que esa debe ser nuestra ambición, que el Señor nos reciba la eternidad con una sonrisa en el día del juicio, que nos reciba como siervos e hijos fieles y no que nos diga, tu recompensa tú la tuviste con el aplauso del mundo. Entonces creo que esas tres cosas pueden ser un buen principio para influenciar. Wow, tremendo, tremendo. Y bueno, creo que lo pusiste perfectamente, resumiste muy bien todo, arrepentimiento, motivación, preparación. El Señor me hablaba en Isaías y decía, mira, los muchachos se fatigan, ese mundo con sus banderas, sus luchas, sus protestas, se va a cansar, en algún momento se va a cansar. Esas banderas, esas peleas pasan y bueno, muchas cosas pueden suceder, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, tendrán otra perspectiva y es eso, nosotros somos guiados no por las pasiones de ese mundo, sino por algo de otro mundo, algo por el cual esperamos, algo que viene, algo que es trascendental, que conecta el corazón de Dios a nuestros corazones. Y es eso, lo primero que debemos hacer es sentarnos y decir, Señor, perdóname, si he actuado antes de preguntarte, he actuado antes de poder realmente examinar mi vida, examinar que de pronto la mejor medicina no es hacer lo que todos están haciendo, sino humillarme delante de ti y escuchar tu voz primero. Y ahí sí voy a tener una nueva perspectiva. No estaré reaccionando, sino actuando. Y bueno, sé que espero que ese tiempo haya sido de bendición para todos los que nos están acompañando, así como ha sido para nosotros. Sí. Siempre aprendemos mientras estamos aquí hablando y escuchando. Y
Y sé que nuestra nación necesita a hombres y mujeres de Dios que realmente han rendido sus corazones para no actuar emocionalmente, sino de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu de Dios nos mueve. Y si así lo hacemos, seguramente nuestra nación será transformada por el Señor, será renovada, avivada. Y quisiera tomar un momento para que pudiéramos orar por eso, que pudiéramos rendir nuestras vidas y empezar, ¿por qué no ahora mismo, el arrepentimiento? Yo reconozco, por ejemplo, que no he hecho lo suficiente a nivel social y necesito, y el Señor me ha estado hablando de eso a nivel personal y he estado buscando, ya empecé mi búsqueda de qué puedo hacer, incluso para hacer un llamado a los jóvenes a que se involucren también en lo que yo me vaya a involucrar y como sea. Pero el gran punto aquí es, no lo hago para que la gente me vea, me reconozca y me diga, wow, muy bien, wow, ahora sí. Lo hago para ser de alguna manera un buen siervo del Señor, ¿sí? Y creo que es eso, esa es nuestra esencia, es lo que estamos buscando. Señor, hoy te damos gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en momentos de caos y en momentos de muchas pasiones y emociones, tú eres luz. Tu palabra es luz, es lámpara para nosotros. Y no estamos solos, no caminamos solos. Tú nos has dado dirección y nos has dado, Señor, a tu Espíritu Santo. Y hoy te pedimos que puedas inundar nuestros corazones, aún nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Señor, haz calmar, haz que se quede quieto nuestro corazón por un momento en tu presencia y que tú puedas cambiar nuestras perspectivas, que puedas cambiar, Señor, la manera por la cual hemos visto al mundo y todo lo que está sucediendo. Quita de alguna manera, Señor, la indiferencia, o por otro lado, quita el odio, Señor, quita esa sed de venganza de nuestra nación, del corazón de cada uno de nosotros, Señor, que ha sido acometido por tantas cosas. Pero en ese momento te pedimos, haznos esperar en tu presencia. Hoy nos arrepentimos, Señor, cada uno a nivel personal, pero también como iglesia, porque sabemos que nos estás llamando a un nivel de mayor influencia, no para que el mundo nos reconozca, no para que el mundo levante nuestro nombre, para que el mundo te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, el que murió por nosotros, el que nos dio salvación, nos dio una nueva vida. Señor, hoy te pedimos, transforma a nuestra nación, transforma a tu iglesia y dirígenos por el camino que tú has planeado. Hoy te pedimos, Señor, trae un verdadero arrepentimiento a nuestros corazones, que podamos, Señor, hacer un autoexamen y que podamos ser corregidos por ti, porque tú disciplinas a todos cuanto amas. Y hoy te pedimos, Señor, que esa palabra pueda dar mucho fruto en nuestros corazones. Te pido que ahora mismo pueda mostrar a cada uno qué deben empezar a hacer, sea con sus familias, en sus empresas. De alguna manera, haznos luz en donde nos has puesto. Haznos luz en donde nos has plantado. Ese es nuestro pedido. Yo te pido ahora mismo, mientras estamos orando, danos ideas a cada uno, Señor. Inquiétanos para que podamos salir y hablar y hacer de acuerdo a tu voluntad. Eso es lo que te pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. 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 Bueno, y en medio de todo eso, como iglesia hemos buscado también hacer todo eso lo que hemos estado hablando y predicando. Hemos participado varias veces de la campaña Haz tu parte y ha sido algo muy especial. Y sabes, si de alguna manera el Señor ha puesto en tu corazón ese deseo de moverse, de hacer más de lo que hemos hecho, tú puedes hacer ahora mismo tu donación, tú puedes entregar tu ofrenda, todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Sepa que está contribuyendo con el plan del Señor para su iglesia en estos tiempos. Necesitamos levantarnos cada vez con mayor influencia, cada vez con sueños que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y es necesario que se levante una generación que ama al Señor más que cualquier otra cosa, pero que no solo habla con vacías palabras, sino que habla con poder
porque el Evangelio ha transformado también nuestras vidas, nuestras acciones. Entonces ahí también puedes ver el código si de alguna manera quieres apoyar el proyecto de Haz tu Parte, si de alguna manera has sentido dar tu ofrenda, dar alguna donación, puedes hacerlo ahora mismo y yo sé que el Señor te va a bendecir de manera muy abundante. En ese momento hemos visto varios testimonios de personas que, tanto personas que fueron alcanzadas por la obra de muchos que se han levantado para donar y para hacer lo que realmente el Señor ha pedido de nosotros. Cuantos de otras personas que han sentido hacerlo. Escuché un tiempo atrás el testimonio de un hombre que no tenía prácticamente para él mismo y su familia, pero el Señor puso en su corazón hacerlo. Y cuando lo hizo, pues el Señor, no necesito decir, le dio todo lo que ellos necesitaban en su casa. No solo él fue bendición para otra familia, pero abrió las puertas para que Dios lo bendijera a él también. Y te quiero decir, si hay un principio que debemos guardar muy cercano a nuestro corazón es poder realmente entregar a Dios lo que es más precioso para nosotros. Y sé que eso puede hacer la diferencia no solo en tu vida, sino en la vida de otras personas. Entonces, puedes hacer tu donación, puedes ofrendar. Y Padre, hoy yo te pido que tú puedas ver a cada persona en su situación, en su necesidad, que tú conoces a tu iglesia mucho mejor que cada uno de nosotros. Tú sabes la situación de cada uno y te pido que tú puedas llegar a cada casa y tú puedas tocarlos con tu provisión, que ellos puedan poner su confianza en ti y ellos puedan ser parte del cambio, que de alguna manera tú los puedas inquietar y que eso empiece ahora mismo, Señor. Que ellos sean guiados por tu Espíritu a una nueva vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este fue nuestro episodio de hoy de MSA Talks. Muchas gracias, Juanse. Gracias. Pastor Julián, muchas gracias. Pipe, gracias por haber participado. Y Privilegio. un abrazo a todos. Nos vemos pronto.